¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted ahí en casa? Bienvenida, bienvenido a otro programa más de Rostros Tebujet. El día de hoy, por cuestiones de agenda política, mi amigo, mi compañero, conductor y compañero docente, Alan González, no va a estar con nosotros durante el tiempo de campaña, ya que se le dio la oportunidad por un partido político de poder contender por un distrito local. Entonces, desde aquí, hermano, te deseamos todo el éxito, te deseamos lo mejor y que resultes triunfador en esta etapa de tu vida. Y para ello va a estar con nosotros un amigo entrañable, un maestro de la Universidad Juárez del Estado de Durango, docente de esta alma mater de la Facultad de Trabajo Social, abogado él, maestro en administración y tiene otra maestría que ahorita no va a decir en qué, no la recuerdo, pero ahorita él no lo dice. Carnal, hermano, licenciado, maestro, César Casio, ¿cómo estás? Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No, todo bien, está bien. ¿Maestría en qué? La que me pasó? Derechos humanos, la última. Maestría en Derechos Humanos y abogadazo. ¿De dónde? Litigante, el despacho González y Gamero. González y Gamero. Abogados. ¿Donde haces familias? Felices, por supuesto. Por supuesto. Oye, César, precisamente el tema de hoy, usted que está ahí en casa, hay muchas situaciones en cuestión de los derechos humanos, porque en México siempre se habla el respeto a la Constitución, a los lineamientos de la Constitución política, y se habla mucho de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, yo creo, igual y me equivoco, pero el mexicano, la mexicana, no conocemos nuestros derechos. Sí. Probablemente sí haya personas como los abogados, las abogadas que lo conozcan, pero yo creo que habemos personas que desconocemos completamente de nuestros derechos humanos, ¿no? Pues mira, lamentablemente a veces ni los abogados conocen los derechos o el catálogo de derechos que pueden estar constitucionalmente reconocidos. Y también hay otros derechos que se les denomina o son innominados o no denominados como tal, innominados pues, porque no están inscritos. Pero ¿y si no están inscritos, se pueden romper? No es que se puedan romper, más bien que no. Bueno, se pueden violentar más bien, ¿no? Sí, bueno, es que a final de cuentas, pues, por ejemplo, el derecho a la felicidad, por ejemplo, es un derecho que no se encuentra dentro de la Constitución. Sin embargo, pues es un derecho que tú tienes, es un derecho innominado. Como individuo. Exactamente. Sí. Okay. Pues, por ejemplo, el derecho a la vida también. Hay constituciones que lo establecen como tal, que se encuentran. Todos esos derechos que se encuentran dentro de la Constitución se le llaman fundamentales, como tal. Así es la denominación. Pero hay derechos que no forman parte de la Constitución y que pero no por el hecho de no estar, no quiere decir que no se respeten. Entonces, por eso es que el catálogo que nos ofrece en la primera parte de la Constitución, en esta parte dogmática, pues de estudio, se supone que esta educación de los derechos humanos, que es un área que a mí me gusta y he estado investigando, en cómo precisamente educar a los ciudadanos y a las ciudadanas en materia de derechos humanos desde la niñez, ¿sí? Hasta esta etapa de formación adulta, ¿sí? Pero pues vaya, el hecho de hablar a veces de la Constitución pues ya tiene varios estigmas y no hay poco interés, pues también todo depende también que los transmita. Oye, pero por ejemplo, ahorita tú mencionas el dotar de información al ciudadano o ciudadana mexicana desde la niñez. O sea, en este momento, la currícula educativa o el plan o el programa educativo sí tiene un enfoque de derechos humanos. Pues sí lo tiene desde la reforma que se dio. Esta reforma educativa contempla precisamente que la educación debe ser apegada a los principios valores, principios y valores. Exactamente, en derechos humanos. Okay. La cuestión está adoptar esta reforma precisamente a este programa o plan de estudios que se genere desde la educación media, primero la educación básica y la educación media superior. Pero en la educación básica se supone que todas estas reformas que se han dado desde la elaboración del material didáctico
para que, incluso no sé si recuerdes que está en polémica que se anuló un poquito el tema de cívica y ética, donde era la materia donde, pues, a final de cuentas, sí, era la formación, valores, ¿no? La formación del ciudadano, así, o sea, más bien tus derechos como niño los ibas reconociendo hasta ya llegar a la juventud como tal, pero pues bueno, ya traías esa línea de conocimiento desde la niñez de algunos derechos que tú tienes por ser mexicano o mexicana, ¿sí? O tus derechos como niño, como niña, ya como adolescente. Pero sí ha habido una cierta evolución en esa parte porque, bueno, la parte legislativa ha estado trabajando en ese rubro. Sin embargo, quienes deben de impartir esa educación en derechos humanos a la niñez mexicana, ahí es donde siento donde está el problema. Exactamente, porque no hay una capacitación para el docente en derechos humanos. Exactamente, porque el docente va a entender la materia de derechos humanos o la formación de lo que va a transmitir de derechos humanos a su entender, ¿sí? Él lo va a transmitir a su entender, pero el trasfondo de esto, la dinámica, la ejemplificación, la problemática, el contexto, pues quizás no lo conoce. Porque la formación el docente que está frente al aula no la tuvo en derechos humanos. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la mecánica adecuada? ¿Capacitar a través de diplomados, talleres, etcétera, al docente? Sí, exactamente. Incluso esta labor de difusión de los derechos humanos no solamente le corresponde, por ejemplo, a las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos, sino que pues tiene que ser por parte también, pues bueno, es la preparación de docentes en maestrías o la preparación también en doctorados, la preparación también de la carrera magisterial o todo lo que tenga que ver con el magisterio, la formación de catedráticos, docentes. En todo este rubro de derechos humanos debe estar inmerso forzosamente los derechos humanos. ¿Sí? Y los derechos humanos y la educación van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Incluso si nos vamos a agendas más estrictas que tienen que ver con la difusión, capacitación, formación y educación en derechos humanos, pues nos vamos hasta la Agenda 2030, que en su cuarto principio establece precisamente cómo debe de ser la educación. Hoy en día. Y enfocada a los derechos humanos. Enfocada a derechos humanos. Oye, pero bueno, sí, la iniciativa de la Agenda 2030 y la iniciativa para la educación básica vaya enfocado a los valores en cuestión de derechos humanos, está muy padre, o sea, en el papel está muy padre. Exactamente. Pero sí es cierto, pero ¿por qué crees tú que no se ha llevado o no se capacita al docente o no se haya capacitado? Porque estamos hablando que este sexenio ya va a terminar ahora en junio, son las votaciones, y en diciembre entrega el poder a quien sea, a quien resulte electo o electa. Pero, ¿por qué no se ha hecho nada en el rubro educativo en estos 6 años? ¿Qué crees tú que haya pasado o que esté sucediendo? Pues el tema de la educación es un tema incluso que se ha estado hablando, pues forma parte del material de las propuestas. Que es un derecho, por supuesto. Es un derecho obligatorio. Y los temas sobre la inclusión que se ha venido, bueno, en algunas partes se ha tenido éxito, en otras no. El tema ya de incorporar o proporcionar ese derecho y todavía reforzarlo más también a los sectores indígenas, también la educación en las comunidades como tal, el uso de la tecnología y cosas a final de cuentas que nuestra educación no ha podido dar ese salto precisamente que requiere para estar en los estándares de educación de primer nivel como lo tienen pues, otros países, otros continentes. Entonces, hablar en materia de derechos humanos, pues tenemos un problema muy grande precisamente en la formación de ciudadanos, y eso tiene que ver porque una nula educación o una nula formación en materia de derechos humanos desde la niñez. Entonces, no se consideran precisamente los planes de acción que vienen desde la ONU, la forma de trabajar en materia de educación, pero ¿sabes cuál es el problema que le veo y que tiene todo gobierno? Es que no le apuesta precisamente a la educación. ¿Por qué? Porque pues ahí tenemos la parte en la que si tú le apuestas con la infraestructura, la apuestas con la tecnología y la apuestas con esta formación,
pues obviamente vas a formar ciudadanos con otra mentalidad, Es más, con otra psique. no sé si checaste el debate presidencial, o usted ya en casa. Dentro de los temas, uno de ellos era el tema de la educación. Entonces, los candidatos, algunas de las respuestas fueron de que ellos se van a enfocar que todos y todas tengan su educación básica. Es que eso ya está. Sí, exacto. Otros dijeron la creación de nuevas universidades. Ok, vas a crear nuevas universidades para abatir lo que es la inserción a las escuelas. Está bien, de manera gratuita. Ok, está bien. Pero yo no escuché hablar del tema de derechos humanos. Y en México, o sea, al menos en nuestro país, es uno de los países donde más se violentan los derechos humanos de las personas. Y fíjate, sin embargo, el individuo, el mexicano o la mexicana, desconocen que se le agredieron sus derechos. O si los conoce, no saben a dónde acudir, César. Sí, y eso precisamente que acabas de mencionar es el talón de Aquiles que tiene México precisamente para poder erradicar sobre todo la violencia. Los índices, atacar, erradicar los temas de feminicidios, precisamente todas esas cuestiones, la discriminación, todo lo que tiene que ver la falta de inclusión, es abatir todos y destruir precisamente los estereotipos que tienen que ver con la formación precisamente de la educación que se ha estado dando, es manejando que es una educación o ciertos valores o ciertas obligaciones o ciertos estereotipos para varones y ciertos estereotipos para mujeres. Entonces no se ha podido dar precisamente esa conjugación. Me doy cuenta de que hay ciertos roles que ya se están compartiendo y eso lo aplaudo en algunas escuelas privadas o públicas también, en el que pues ya hay equipos o competencias donde hay donde hay integrantes mixtos, ¿sí? Niños, niñas, entonces esa cuestión ya tiene un rol muy importante, porque para empezar antes pues se clasificaba equipos de varones, equipos de niñas, ¿sale? Entonces ahí no había esa interacción precisamente de los roles, porque y la sigue, pues sí, todavía sigue existiendo, o sea, el varón le cuesta trabajo conocer el mundo precisamente de lo que el mundo que constituye a una mujer, y la mujer también tiene que conocer precisamente el mundo de los varones, pero no precisamente excluyendo, o sea, es más bien un rol que tiene que haber precisamente de cultura para poder entender precisamente muchas cosas, y en eso tiene un papel muy fundamental los derechos humanos, porque es el desarrollo humano, sí, la formación. Hay una complejidad ahí, César, en el aspecto de que, ok, tú pides que se pide la inclusión, ¿no? Uh-huh. Pero los derechos humanos también hay un tope. Hay un tope para esa inclusión, ¿sí? Debe de ser forzada la inclusión. Ahí no se rompe el derecho de otra persona. No, si quieres me lo contestas, okay. César, perdón. Muy bien. Porque ya estamos a punto de irnos al siguiente bloque. Perfecto. Pero sí sería interesante porque a veces la gente no sabemos hasta dónde llega el tope donde yo rompo un derecho humano, uh-huh, o un derecho, ya sea el que mencionas, el que está escrito, uh-huh, o el intangible, ¿no? El que no está escrito pero existe, está. Okay. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo llego con mis derechos? ¿O hasta dónde aquella persona que quiere que yo respete sus derechos, pero obligatoriamente, y él no respeta los míos, ¿no? O sucesivamente. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay un límite, ¿no? Hay un tope. Uh-huh. ¿Cuál es ese tope? ¿O dónde se da? ¿O en qué condiciones se da? Cuando empiezas tú a violentar los derechos de otros, prácticamente. O sea, tu margen de derecho, pues tú tienes dentro del catálogo que contempla la Constitución, pues bueno, vienen una diversidad de derechos que a final de cuentas, de los cuales tú disfrutas. Okay, por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes? Pero hay otros que son violentados precisamente por un ejercicio que es ilícito quizás, o que violenta el tuyo. Entonces, tu límite, o sea, tu ejercicio de derechos es cuando tú ya empiezas a violentar a otros, ¿sí? Ese es el límite como tal.
Si mientras tú no violentes, pues tienes La liga. libertad. Exactamente. La libertad, ¿no? Exactamente, a ese punto quería llegar porque pues a final de cuentas tu ejercicio de derechos tú lo desarrollas conforme a la Constitución, está establecido, y otros lineamientos internacionales también que se pueden contemplar, pero en el momento que tú empiezas a violentar otro derecho de otro ciudadano o un colectivo como tal, ya rebasaste tu límite como tal. Okay, como ciudadano. Sí, exactamente. Okay. Sí, pero bueno, ¿qué derechos fundamentales podemos encontrar dentro de la Constitución? Pues bueno, primero, la columna vertebral de la Constitución, hablando de derechos humanos, pues el artículo número 1, que fue el primero que fue reformado precisamente para poder dar pie a esta nueva visión, ¿sí? Esta visión ya más de carácter mundial como tal, que contempla precisamente pues valores o privilegios que el ciudadano y la ciudadana debe de contemplar. Desde ahí, pues en nuestra Constitución está la prohibición precisamente de la esclavitud, está la prohibición de todo tipo de discriminación de cualquier tipo. Sí, como tal, la obligación a las autoridades precisamente a respetar los derechos humanos como tal, y también la observancia, ¿sí?, de dichas autoridades, pero también la interpretación de la misma Constitución, apoyada también en criterios o en derechos humanos, tratados internacionales, vaya. ¿Sí? No solamente la base de la Constitución sirve para garantizar el tema de los derechos humanos. Cuando no alcanza el radio de protección como tal a un ciudadano, no alcanza en la Constitución, se puede ir... Te vas a organismos internacionales. Exactamente, okay. Te vas a esos organismos o a esos tratados internacionales como tal. Y luego aparece un apartado especial, ¿sí?, específico para las comunidades indígenas y el derecho a esa pluriculturalidad, ¿sí?, al reconocimiento de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas como tal. Y luego pues ya viene un derecho a la educación, viene el reconocimiento de la igualdad ante la ley de varón y mujer, y también la libertad que tienen ellos para conformar una familia, número de hijos, la libertad y bueno, el derecho como tal del medio ambiente, ¿sí?, de la sana alimentación, vivienda, salud como tal. Y la libertad de trabajo, también siempre y cuando sea lícito, la libertad de expresión, de imprenta, ¿sí?, y la prohibición de títulos nobiliarios, ¿sí?, de su majestad, de todas esas cuestiones. Oye, por ejemplo, ahorita que mencionas ese derecho a la libertad de expresión del ser humano, del individuo, durante las manifestaciones que son muy común, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero pongo el ejemplo muy tácito de nuestro país. Cuando se conmemora o cuando se lucha por X día, donde se hacen disturbios, normalmente la autoridad deja pasar eso, la pinta de edificios, etcétera, golpes, etcétera. Lo deja pasar ese día de lucha, ¿no? O de manifestación. Pero si yo lo hago un día normal, que no es de lucha, y voy y pinto, ¿por qué ahí sí me detienen? O sea, bueno, es una duda, ¿no?, que yo tengo. Si al final de cuentas yo ya pasé el límite, ¿no? Sí. De la libertad de expresión. Yo me puedo expresar hasta un tope. Pero ¿por qué un día sí es permitido y si yo a la semana voy y lo hago, ya no es permitido? Pues si hablamos de una cultura de legalidad y una aplicación de la ley, pues en ambos casos se debe de aplicar. Se debe de aplicar, o sea, a final de cuentas, porque precisamente ahorita que hablábamos al principio de los límites o los límites de un derecho, pues precisamente está en ese. Cuando tú ya violentas otros derechos, sí, ya, o sea, tu derecho ya se termina. Ya estás tú abusando precisamente de ese privilegio como tal. Ahora, ¿por qué no se aplica o por qué no interviene la autoridad como tal, para la competente para frenar este tipo de cuestiones únicamente basadas en las que no limite, bueno, más bien no violente el derecho que es de expresión como tal y continúe con ese derecho de expresión y no violente otro tipo de derecho, y esta intervención que no se ha podido dar, pues bueno, también va en atención a que
ciertos movimientos que se han dado o ciertos grupos o movimientos en lucha precisamente del reclamo de esos derechos precisamente, pues se han hecho muy fuertes, se han hecho muy sólidos, que pues la verdad se generaría un caos. Lo veo por el lado de que pues bueno, el caos que se pueda generar con la aplicación de las fuerzas, de la ley, ¿no? Sí, pues sí, vamos a llamar de la autoridad como tal, pues bueno, frenarías un derecho como tal, estarías obstaculizando un derecho como tal, aunque, pues bueno, hay una razón por la cual frenas ese derecho. Sin embargo, pues soy de la idea que híjole, es que es complicado, ¿no? Sí, es complicado. O sea, ¿no? la verdad es que generarías otro caos con esa cuestión. Entonces, pues bueno, se ha dado esa libertad, que sí se ha abusado un poquito de esa libertad, estoy de acuerdo. Sin embargo, pues ha sido muy prudente, considero yo, las autoridades en no intervenir ese día como tal, porque saben que tiene un ciclo nada más como tal de duración. De durabilidad. Ajá, exactamente, el movimiento. Y pues bueno, digo, los estragos que se originan como tal, pues es otro tema. Sí, es otro tema. Sí, ¿Están violentando otros derechos? Sí. Es que lo que sí, es... Sin embargo, hay un trasfondo más fuerte, sí, que la verdad es que no se compara, pues, en algunos casos. No quiero generalizar. No, o sea, no se generaliza. Exactamente. Pero sí estábamos hablando de que el derecho, hay un tope de los derechos de libertad como derecho humano. Claro. ¿no? De la expresión. Tú mencionabas hasta que se violenta otro derecho. Y la ley, persona, exacto, y la ley es muy específica. El artículo 6º y 7º, pues ahí dicen que mientras también no ocasionen daños a terceros, sí, o sea, donde esa libertad no invada precisamente otro derecho, o sea, a terceros, o no dañe, transgreda eso, e incluso, o sea, establece que pues todas esas, los insultos como tal que pudieran agredir o transgredir más bien derechos a la propia autoridad, la autoridad tiene la facultad de poder ya hacer uso de sus facultades, valga la redundancia, para poder impartir una sanción. ¿Qué tan? Nosotros sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos son organismos autónomos. Así es. Organismos que no están sujetos a la autoridad gubernamental o a la orden directa del Ejecutivo. En México, a tu criterio, ¿qué tan eficiente ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues mira, de la nacional, un fracaso, a mi punto de vista. ¿Tu punto de vista? Sí, okay. La nacional sí, o sea, porque hubo intervenciones, están documentadas algunas intervenciones precisamente de quien preside la comisión como tal, donde formó parte del problema, no de la solución. Entonces, digo, aquí me atrevería a decir que sí está politizado en algunos casos, pero pues lo que corresponde a las comisiones estatales, pues en el caso me consta que pues ha habido el plan de trabajo, pues se desarrolla, la capacitación, la difusión de los derechos como tal. Lo que pasa es que es mucho trabajo, y lo que necesitan las comisiones precisamente es la coadyuvancia del sector educativo, ¿sí? Del sector privado, para que realmente se logre lo que pretenden los derechos humanos, la educación de los derechos humanos, la formación de una cultura precisamente que erradique todo lo que ha sido negativo en la formación de la niñez mexicana, que esta niñez mexicana traduce o proyecta o llega a ejecutar precisamente a veces esta educación que se combate, que las escuelas han sido más bien quienes han combatido la educación en casa quizás, o la educación que a veces se da en las calles, sí, o la formación, perdón, que se da a veces en las calles de algunos hábitos, pues es la encargada a veces la que resiente más, pero incluso estas nuevas modalidades de la escuela mexicana, ajá, la nueva escuela mexicana, pues, o sea, ahí es muy contundente con los interventores o los pilares que tienen que formar esta nueva escuela, donde pues la responsabilidad de la casa, la familia, la responsabilidad, ¿sí?, de la propia escuela, ¿sí?, y la responsabilidad también del gobierno como tal. Entonces, sí, las comisiones, la verdad, pues se ven rebasadas con todos los problemas de violaciones de derechos humanos,
Sin embargo, hay unas que pues hacen bien su trabajo dentro de lo que con las posibilidades y los recursos que tienen, y se quedan cortas, ¿no? Se quedan cortas. Es que eso es precisamente a donde va la pregunta, porque como organismo autónomo, independientemente que seas autónomo o no, tú tienes un recurso. Tú tienes un recurso que te entregan de manera anual para poder llevar a cabo todo lo relacionado a los derechos humanos. Y efectivamente, tú dices en el clavo, o sea, la niñez es la pieza más importante de todo. ¿Por qué? Porque nosotros una vez fuimos niños, o sea, los que están en casa fueron niños. Y el crecimiento que se nos ha dado fue también, además de una educación enfocada a los derechos humanos, ¿no? O un trabajo que nos respete los derechos humanos, o un gobierno que respete los derechos humanos. Entonces, cuando no existe, o cuando se rompe, o cuando se violenta ya el derecho, la gente, yo te aseguro que no ve a una Comisión Nacional de Derechos Humanos abogar por ti. Es muy raro que se encuentre o que intervenga una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es rarísimo, o sea, te lo encuentras con los presos, te lo encuentras con aquellos que violentaron los derechos humanos, son los que piden el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces nos encontramos en una, ¿cómo te puedo explicar? Relación. El que acude a los derechos humanos fue el que violentó los derechos humanos. Y te pongo el caso de los presos, ¿no? Que normalmente los presos dicen, es que están violentando mis derechos. Ahí es donde entra la Comisión Nacional. Espérame, o sea, ¿y la niñez? Aquella comunidad, aquella que no tiene para llevar a su hijo a la escuela, que es un derecho, la educación, que es un derecho el alimento. O sea, ¿por qué ahí no interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos con los gobiernos estatales, municipales, etcétera, ayuntamientos, para decir, oye, estás violentando los derechos? O aquella escuela primaria que rechazó al niño o a la niña porque el cabello largo, claro, o por esto o por lo otro. O sea, no vemos a derechos humanos ahí. Sí, lo que pasa es que, te digo, la falta de infraestructura quizás, y yo estoy seguro que la ampliación de su presupuesto bien empleado, tal, en la formación también o la capacitación de sus colaboradores, y sobre todo que tuvieran esa visión de la que hablas para reeducar precisamente desde una niñez hasta los adultos por medio de todos los medios de comunicación que se puedan, que estén a la mano precisamente para formar esta cultura precisamente de legalidad, esta cultura precisamente de derechos humanos que hace falta. Y el tema de la infraestructura, pues la verdad es básica, es indispensable, pero hablemos de una infraestructura con una planificación que pueda ser medida, el impacto pueda ser medido, que la formación de la niñez pueda ser incluso generacionalmente comprobable que ha servido esa aplicación de esa infraestructura apostándole a la niñez como tal. Sin embargo, te digo, los resultados, parte de la problemática que acabas de mencionar, pues es muy evidente, sobre todo porque pues, los índices de feminicidio se siguen dando. Y sí, hablamos de personas adultas como tal, pero pues esos adultos, lo acabas de decir, fueron niños. Claro. ¿Sí? Claro, fueron niños y niñas. Y fueron jóvenes. Exactamente. Sí. Esas cuestiones, pero traen precisamente roles, estereotipos, precisamente que van enfocados a dañar a la mujer. Entonces, todas esas cuestiones es parte de una educación de derechos humanos, porque van de la mano con otras cuestiones de valores. Te digo que la idea principal pues, es formar un bienestar, una comunidad con un bienestar, una comunidad con un desarrollo humano. Aquí lo interesante es saber el cómo, ¿no? El cómo, y yo me imagino que tú has de tener alguna estrategia para poder abordar ciertos temas con esa niñez, ¿no? Y si en el caso de que alguna institución educativa de carácter público o privado cometa una violación a los derechos de los niños por el grado de violencia que sea, ¿no? Pero una violencia a los derechos humanos de los niños, ¿qué papel juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Y hasta dónde llega su aporte? Pues las secretarías de educación pues, cuentan con un área precisamente de investigación
que está vinculada precisamente con la comisión, con las comisiones, vaya. Se hace la investigación como tal. A veces las personas que sienten que han sido dañadas o transgredidas con sus derechos presentan la queja directamente a la comisión. Entonces, ya la comisión es la que realiza la investigación precisamente, sobre todo cuando se dan actos que tengan que ver con la falta de precisamente inclusión, esta cuestión del rechazo, esta cuestión de la discriminación o actos de violencia como tal. Pero bueno, cuando no hay una intervención efectiva por parte de la autoridad como tal, pues ahí es donde ya las comisiones pueden entrar precisamente a hacer la labor de investigación y determinan cuáles fueron las situaciones y emite sus recomendaciones. O sea, es lo único que hace, recomienda. Pues sí, se encuentra limitada desgraciadamente las comisiones con esas cosas. Sin embargo, pues pueden ser, O sea, la institución educativa quedaría evidenciada hasta ahí. Claro. Pero no hay una sanción para la institución. Pues propiamente... O sea, porque no tiene la legalidad la comisión de sancionar, ¿verdad? No. ¿Te recomiendo? Sí. Pórtate bien, no lo vuelvas a hacer. Hace las recomendaciones como tal, pero también la sanción puede ya venir, o sea, la recomendación, si recomienda la comisión dentro de, valga la redundancia, dentro de esa recomendación está haciendo ¿Recomienda una sanción? Está recomendándole esa sanción como tal, pues ya sobre una persona en específico o sobre un colectivo como tal, pues bueno, ya las autoridades son las que tendrán que determinar estas cuestiones. Digo, los casos polémicos que hemos tenido en México sobre temas de feminicidio, pues bueno, no hace la recomendación de que la cadena perpetua como tal, ¿verdad? Pero sí hace énfasis como tal. De que debe de haber un castigo. De que debe haber una sanción, una sanción fuerte, sí, se debe sancionar, pero también va más allá, o sea, la verdad es que estos organismos internacionales que desgraciadamente, bueno, afortunadamente en la cuestión de su intervención ha ayudado a muchas cosas, pero los y los ciudadanos han tenido que tocar las puertas internacionales porque en México... No son escuchados. Pues sí, exactamente. Y le digo, pues ahí está el tema de los 43, le digo, dentro de estos, pero los temas de feminicidios resulta muy interesante la intervención de los organismos internacionales porque pues queda a ellos la investigación que realizan y pues siempre... Y ejercen presión, ¿no? Es mucha, pero la verdad es que pues también Pero ¿por qué llegar hasta allá, no? Pues sí. ¿Por qué llegar hasta allá si tú aquí no me solucionas? Pero también... pues a veces nada más un disculpe usted, eso es la mayor, sí, no, la recomendación no, la ejecución de la recomendación es sí, la regamos y no pasa nada. Cuando las recomendaciones van más allá, una capacitación precisamente, protocolos de investigación, sobre todo en temas de feminicidio, muchas cosas. Es correcto, ahorita fíjate, no sé, cuando platicamos lo de las escuelas, lo de las instituciones educativas, hay un tema muy importante que en ocasiones quien violenta los derechos de los niños es el mismo maestro. Y a veces no lo hace con dolo. A veces lo hace con dolo. ¿Verdad? Que lo castiga o que le pone el sobrenombre o que lo discrimina, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones el maestro discrimina sin saber que hubo una discriminación. Claro. ¿Sí? Por falta de la información y el conocimiento. De que, mira, maestro, te voy a capacitar porque estos son los derechos que tiene nuestra niñez. Y queremos, esta institución educativa, cual sea, se va a enfocar al tema de cuidar los derechos de los niños. Porque son nuestra niñez. Porque ese niño va a ser adolescente, va a ser joven y va a ser adulto. Y queremos que su formación sea de esta manera. ¿Oh? ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a capacitar, como tú dices, ¿no? Capacito, contrato a alguien especialista para que capacite en temas de derechos humanos. Eso sí, la institución educativa, por pie, se pone las pilas. Qué padre sería que la Secretaría de Educación Pública se enfocara y determinara cierto presupuesto que le llega para poder solventar ese tema tan importante de derechos humanos. Sí, y fíjate, lo lamentable es que sí está dentro de la esfera del plan de trabajo de la Secretaría, pero
para ellos es muy cómodo acudir a la comisión, a las comisiones estatales o las comisiones nacionales. No está mal, pero pues tiene más trabajo, o sea, le estás poniendo todavía de capacitar a todas tus escuelas como tal, y lo que necesita las comisiones, es de lo que hablaba hace rato, pues son aliados, son algunos grupos o personas preparadas, capacitadas, o no sé, consultorías que vayan... Que se dediquen a eso, exactamente, ¿no? O sea, que puedan entrar ayudando precisamente, coadyuvando con las comisiones a la formación de esta capacitación a docentes en materia de derechos humanos. Porque si le dejas la responsabilidad solamente a las comisiones como tal, no se va a dar abasto. No, pues hay muchísimas son muchas escuelas, el personal docente es demasiado y no va a tratar de abarcar. O sea, de nada te sirve llenar un foro de 200 docentes y la charla, pues nada le va a quedar a 50. O menos, o sea, la información no llega para todos. Tiene que ser más precisa, ¿no? Por unidad, sí, probablemente, que la educación y la formación y también la capacitación de docentes en materia de derechos humanos no sea nada más como un requisito que propiamente traten de llenar por llenar. O sea, porque de esto se trata. Como indicador, ¿no? El indicador sí, que exactamente. Debe tener cumplimos con el requisito. Ahí está nada más, palomeado. exactamente. Y que se conformen con una capacitación muy ligera, muy light, o sea, porque estamos hablando precisamente de una reeducación, estamos hablando de la formación de una cultura, y eso se tiene que dar con constancia, precisamente estar trabajando, este trabajo, este plan de trabajo que se tiene que dar y esta ejecución de ese plan, precisamente no es nada más un curso y ya, o sea, también tiene que haber, de manera constante. Y que el catedrático que tenga que tenga que llevar a cabo en el aula, precisamente con la eliminación de todos esos vicios que acabas de mencionar que tenemos los docentes, precisamente, porque unos son conscientes y otros inconscientes, pero forman parte de una cultura que tenemos que erradicar. Sí, una cultura formativa, ¿no? Que ya viene, pues por ejemplo nos encontramos en las universidades que todavía maestros, pues digo, por la cuestión quizás de su formación, mucho más grandes que nosotros, y en experiencia también, pero pues siguen haciendo esa discriminación precisamente, que por ser mujer profesionista pues no mereces la atención, o no mereces ciertas cosas, entre otras. Cierto. Y esos vicios son los que se tienen que quitar precisamente. Hablo de los roles, precisamente, de los estereotipos, estos roles que no necesariamente por ser varón, por ser mujer, tienen que llevarse a cabo así, o sea, ya tiene que haber... O porque tienes alguna orientación sexual, ¿no? Que también otra es importantísima, ¿no? También. Y más en las escuelas, ¿no? Sí, y más... O con los padres de familia, César. Con la misma familia que desconoces y ya estás violentando a tu hija, a tu hijo, discriminándolo, y no sabes el daño que le estás haciendo a tu hija y a tu hijo. Sí, ahora, no sé si los catedráticos, los docentes estén preparados para los temas de identidad sexual. O sea, todas esas... No se está preparado. Vamos a ser sinceros. O sea, no. Es más, tú como académico, ¿cuándo has tenido una charla para concientizarte de ese tema como docente? Como docente, o sea, que te lo hayan puesto, ahí está. No. O sea, el docente... que es una parte formativa del individuo, el docente desde preescolar hasta doctorado, el docente ahí le avientan a los muchachos y vámonos, o sea. Precisamente porque está limitado nada más a impartir su cátedra y ya. Exacto, pero traemos esa escuela tradicionalista. Imagínate, nosotros estamos en ese periodo de transición, o sea, yo tengo 41 años. Tú tienes 39, ¿no? 39. Estamos en ese periodo de transición donde nos está tocando este tema de la libertad, de la orientación sexual, etcétera, etcétera. Nos estamos nosotros adaptándonos, ¿no? Porque estamos en el ritmo, estamos en el camino. Pero imagina una persona que ya tenga toda una vida recorrida, que es tradicionalista, conservadora, etcétera. Entonces, y que no tenga ninguna charla, ni capacitación, ni nada. O sea, por eso te decía ahorita, él va a llegar y a lo mejor lo va a hacer... Son misóginos. A lo mejor de manera no con dolo. Discriminan. A lo mejor no pensado, no esto, lo hacen.
Por el desconocimiento. Exactamente. El desconocimiento. Por eso te digo que esto es muy importante, la generación de esta cultura, precisamente, pero no es algo que nada más debe ser de un requisito administrativo como tal para cumplir con una escuela de calidad. O sea, esto va más allá, porque el compromiso precisamente de esta que acabas de mencionar en la parte educativa, en la parte de formación, la parte formativa de un individuo, sí, tiene que estar compuesto precisamente por valores que cambien el actuar de una sociedad. No, es que es un tema, como tú dices, muy complejo, pero muy necesario. Exactamente. Muy necesario, porque va desde el entorno familiar, desde el entorno social y el entorno educativo, que son los pilares importantes: tu familia, tu círculo social y la escuela, la institución educativa. Entonces, si esas partes no están en sintonía, las tres, pues olvídate, o sea, ¿qué clase de individuos estamos formando, no? La sociedad. Entonces, aquí el tema de la Constitución, que está ahí, que se supone que nada está por encima de nuestra Constitución, sí, o sea, nada está por encima, pero ¿realmente estamos llevando de manera correcta los artículos de la Constitución? ¿Realmente los organismos internacionales están haciendo la labor que deben de hacer con los países en cuestión de derechos humanos? O sea, ¿realmente estamos preparados para eso? Yo creo que esa es una pregunta muy fuerte que yo sé, César, que tú has estado ahí picando, sé que has estado dando charlas, pláticas en cuestión de derechos humanos precisamente para concientizar a todos este tipo de temas, ¿no? Sí, hay un elemento importantísimo dentro de la sociedad para la formación o para lograr el desarrollo humano realmente, y ese móvil es el trabajo social, que es por eso que doy clases en la facultad y que me han permitido precisamente trabajar ahí y echar a andar este tipo de proyectos o iniciativas o este tipo de ideas, porque ellos y ellas están están en el centro, son los intermediarios de las problemáticas de los contextos sociales. Entonces son estos profesionistas y estas profesionistas las que entienden y están entendiendo más todavía la importancia y la evolución de los derechos humanos, porque pues son ellos los que están inmersos en la problemática social siempre, y no solo como agentes, no son los que van a transformarse. Son agentes de cambios como tal, pero pues ellos no se encargan de resolver, ¿sí? Pero hacen un diagnóstico generalizado en el que van erradicando precisamente desde afuera hacia adentro, y el esquema de análisis es el que a veces no atiende el gobierno como tal. Pero este trabajo que se ha estado haciendo en conjunto con algunos compañeros precisamente, y sobre todo los y las trabajadoras sociales de la Facultad de Trabajo Social, ha sido con la finalidad precisamente de que esta formación de estos profesionistas, de estas profesionistas, tengan esta visión precisamente, porque lo que se logra o lo que se pretende lograr precisamente es la justicia social, para no hablar de derechos humanos. De hecho, debería de cada institución educativa contar con uno o dos, no sé cuántos personajes acorde al número de estudiantes, su trabajador social, ¿no? Sí, claro. Porque no existe. Ponle tú que en el área educativa, el área pedagógica es un área que también abarca el trabajo social, y es muy competente también el trabajo que se realiza. Pero hay otras áreas como el Poder Judicial, que están en la parte no del círculo, sí, de la litis, del litigio como tal. Los tienen para cumplir otras funciones y recabar otro tipo de información que es necesaria para ya emitir una sentencia. Sin embargo, no todos los jueces echan mano de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Entonces, ese es otro trabajo que hay que estar haciendo, porque tiene que ver precisamente con el tema de derechos humanos. Oye, César, ya para finalizar, se me fue muy rápido esto, algo que le quieras decir a la audiencia, a los televidentes en cuestión de derechos humanos. Sí, que es importantísimo, primeramente, conocer nuestros derechos, conocerlos
y tratar también de ser empáticos con la cuestión de las violaciones de derechos humanos que se dan constantemente en esta concientización precisamente de las personas que han sido violentadas, con las personas que constantemente están sufriendo este tipo de violaciones a sus derechos. Hay que apoyar, no hay que sumarnos a la parte de la indiferencia. Okay. La formación de la cultura de los derechos humanos nos corresponde a todos. Muy bien. A todos, desde casa, en las escuelas, como alumnos, como docentes, incluso pues es una tarea de gobierno, pero hay que darle una estudiada, hay que conocer nuestros derechos, que conocer nuestros derechos, precisamente nuestros derechos humanos, para también lograr esa empatía con aquellas personas sí que necesitan de nuestra ayuda. Excelente, César. César, un gusto, hermano, tenerte aquí en tu casa de Buget, y un gusto y un placer que nos esté sintonizando. Hasta la próxima.